Ya, de esta manera vamos a lograr mantener las charlas para todos y las vamos a poder poner en línea para que todas las personas puedan observarlas a continuación. Entonces, Jacqueline va a continuar. Continúe, confírmeme si ya está puesto de co-host. Sí, ya está puesto de co-host. Ahora sí. Muchas gracias, César. Más aquí, permítanme para compartir en el formato que debe ser. Bueno, recapitulando el día de ayer, la verdad es que muy agradecidos, tanto Miguel como yo, como expositores y los organizadores de este webinar. La participación de ayer, la convocatoria que tuvimos ayer fue bastante buena, y esto básicamente revela la necesidad, ¿verdad?, de la región de Latinoamérica y el Caribe para poder tener acceso a espacios de difusión técnicos relacionados a los ecosistemas reservorios de carbono azul. Y siguiendo con el programa, bueno, hoy tenemos un complemento sobre los elementos de política y gobernanza. Ayer hablamos un poco sobre la ciencia y la línea base del carbono azul, ¿verdad? Aspectos muy científicos, desde los conceptos básicos, el tema de las cuantificaciones y la línea base. Y además también complementamos un poco con la parte de las estrategias, ¿verdad? De cómo podemos utilizar elementos de manejo y de gestión de los ecosistemas reservorios de carbono azul. Y una de las conclusiones que sí me gustaría retomar el día de hoy es que veamos estos ecosistemas en el marco que ya conocemos, ¿verdad? En un marco que es amigable, que es conocido para nosotros en la región, que es el marco general de humedales, ¿verdad? De ecosistemas de humedal. Y teniendo eso en cuenta, hoy quisiera compartirles alguna de la información que ya está estructurada a nivel global acerca de los elementos de política y que por supuesto fundamentan las estructuras de gobernanza y a lo contrario, si no existiesen estructuras de gobernanza para implementar estas políticas, nos dan una luz, ¿verdad? Estas generales a nivel internacional nos dan una luz de cómo los diferentes países podríamos ir avanzando para la aplicación. Entonces, sin más, bueno, es un marco bastante general, la Agenda 2030, que ya es bastante conocida, ¿verdad? Ligada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta agenda le brinda a el marco de los ecosistemas reservorios de carbono azul un marco de interconexión, ¿verdad? Y esta palabra es sumamente relevante cuando queremos enfocarnos en este tipo de ecosistemas, ¿verdad? Cómo están interconectados con aspectos de política climática que ya existen. Un poco de las consultas que veíamos ayer también en el chat del webinar era efectivamente los avances de los países, si había algún país un poco más avanzado, más adelantado o más estructurado, si habían lineamientos ya generalizados para tratar el tema de carbono azul desde sus diferentes perspectivas, no solo en la parte técnica, sino en la parte de política, implementación, evaluación. Y aquí es donde esta presentación, en unas pocas diapositivas realmente, quiero aportar, ¿verdad?, a la resolución de estas dudas. Entonces, el primero sería efectivamente la Agenda 2030, que nos da un marco generalizado, ¿verdad? Aquí también es relevante tener en cuenta esta política internacional, compromisos internacionales que asumen nuestros países, porque el beneficio es que de alguna u otra forma conllevan algún tipo de financiamiento, ¿verdad? De cooperación no reembolsable o algunos créditos con condiciones especiales, la facilitación de la cooperación internacional por medio de los diferentes mecanismos, ¿verdad?, que maneja la región, por lo general el GEF, algunos bancos internacionales se están instaurados totalmente ya en la región y muchos de nosotros
a nivel institucional ya hemos tenido alguna experiencia con ellos. Acá, la próxima, como les decía, la Agenda 2030, bueno, tiene una meta específica, ¿verdad? Que es la meta 14, que es específicamente para la vida bajo el agua. Pero también incluye el tema de protección y restauración de ecosistemas marino-costeros, ¿verdad? Entonces no se limita a ser una meta relacionada a temas submarinos nada más, sino que es un poco más amplio y de aquí es donde nace el compromiso de los países de conservar al menos el 10% de las zonas marinas y costeras, que cuando lo relacionamos o lo vinculamos con ecosistemas reservorios de carbono azul, que ayer el doctor Cifuentes nos explicaba que son manglares, que son marismas y pastos marinos, efectivamente, ¿verdad? Tienen una relación intrínseca con esta meta del 10% y que está relacionada con la meta 11 de Aichi. Esto es un marco de referencia, ¿verdad? Lo que queremos compartirles a través de la agenda de este día. Podríamos ahondar muchísimo más en cada uno de estos elementos de política internacional, pero bueno, el día de hoy es una referencia y con algunos puntos, ¿verdad?, que estoy mencionando que son claves dentro de ese gran elemento de política internacional. Por supuesto que tenemos la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Acá quiero centrarme en un artículo específico que es el artículo cuarto, el inciso D, para tener un poco más de detalle. Y aquí básicamente el compromiso es que los países que somos parte de esta convención trabajamos en el tema de gestión sostenible y cooperación para los centrados en los sumideros y depósitos de todos los ecosistemas que están involucrados para las emisiones de gases de efecto invernadero. Acá se incluyen, ¿verdad? Todos los ecosistemas como bosques, océanos, tanto terrestres, ecosistemas terrestres, costeros y marinos, y por supuesto que encontramos la relación o la vinculación con los ecosistemas reservorios de carbono azul. Acá lo más importante, que ayer también hablamos un poco, dimos algunas referencias, son las contribuciones nacionalmente determinadas, ¿verdad? Que nacen después del Acuerdo de París o en el Acuerdo de París, y es ese compromiso de todas las partes contratantes de identificar cuáles son esas metas a nivel individual que define cada país para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿verdad? En el caso de algunos países, no todos, pero cada vez se van sumando un poco más. Están las experiencias de la inclusión de compromisos relacionados a ecosistemas reservorios de carbono azul. Y por supuesto también este marco de la convención nos dice que hay orientaciones o precedentes, la verdad es que insuficientes si lo comparamos con las orientaciones relacionadas a los ecosistemas terrestres, ¿verdad? Entonces, estas orientaciones no necesariamente están abarcadas en su totalidad y para enfocarnos en la región de Latinoamérica y el Caribe, pues lo veíamos un poco ayer con el tema de los pastos marinos, ¿verdad? La poca información o la limitada información que tiene la región en cuanto a información básica, por ejemplo, dónde están, un mapa, un mapeo geográfico y una caracterización de esos ecosistemas. Y bueno, esta conclusión que se hace en un análisis de la Convención Marco de Cambio Climático efectivamente refuerza ese resultado, ¿verdad? Que realmente los mecanismos que tiene la Convención necesitan profundizarse un poco más para que las orientaciones sean aún más claras para los países. La Convención de Diversidad Biológica, por supuesto, nos da un marco ya un poco más específico y nos habla de el compromiso de aumentar la protección en ecosistemas costeros y marinos. Entonces, acá nos salimos un poco del enfoque específico solo de emisiones de gases de efecto invernadero, sino que la convención nos permite utilizar
que todos los países utilicen algunos lineamientos que nos amplían el rango, ¿verdad? También con referencia o como referencia a otros servicios ecosistémicos que no necesariamente solo son los de mitigación. Y por supuesto que lo más reciente que pasó en diciembre del 2022 a través de la COP15 fue la adopción del marco global de biodiversidad de Kunming-Montreal, ¿verdad? Que acá, por supuesto que son compromisos que se están estableciendo en esta década y que tienen que ver con la actualización en nuestros países de las estrategias nacionales de biodiversidad, que recalco que en mi caso profesional aquí en Costa Rica, yo trabajo en la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad y específicamente en esta inclusión, ¿verdad? De cómo podemos vincular el carbono azul en estas estrategias de planificación y los planes de acción. Estos son algunos ejemplos nada más de cómo podemos utilizar los elementos de política internacional con los que ya cuentan nuestros países y cómo podemos ir haciendo ese armaje de lineamientos políticos relacionados con la gobernanza. No podemos dejar de lado Ramsar, por supuesto, ¿verdad? Más por el enfoque que hemos estado compartiendo, que no nos olvidemos de que los ecosistemas reservorios de carbono azul al final y al cabo son humedales, sigue siendo humedales, y que en el campo de la Convención de Ramsar hay una definición bastante amplia donde los ecosistemas de manglar, de marismas, forman parte del sistema estuarino y los pastos marinos del sistema marino de la clasificación oficial de la convención. Además, se tiene el cuarto plan estratégico, que de hecho ya está finalizando, pero en el marco de la convención también tengo conocimiento de que se está trabajando muchísimo, muy fuerte para actualizar el plan estratégico, el quinto plan estratégico. Y aquí lo relevante es que, perdón, estoy adelantando. Lo más importante aquí es que el objetivo, uno de los objetivos en este quinto plan estratégico va a seguir siendo impulsar algunas acciones o la mayor cantidad de acciones posibles para disminuir la pérdida y degradación de los humedales, ¿verdad? Por supuesto, tiene un enfoque también en los sitios Ramsar, pero esto no es limitante. Y también en el marco de la convención hay mandatos o resoluciones específicas que nos dan algunos lineamientos un poco más claros de cuáles deberían de ser las prioridades a nivel de las regiones para que trabajemos, como es el caso de la resolución 13.14 que nos habla efectivamente de ecosistemas de carbono azul. Em, para ir avanzando también, aquí aprovechando los minutos, en esta figura quería compartirles, ¿verdad? Un claro ejemplo, y esto es un ejercicio nada más en el caso de Costa Rica, lo quiero utilizar como ejemplo de cómo un análisis realmente de revisión de literatura nos puede arrojar este tipo de información, ¿verdad? Podemos ver la interconexión de los elementos de política internacional de los que Costa Rica ya forma parte y cómo estos se relacionan específicamente con ecosistemas de manglar y el cumplimiento de las principales metas ambientales en Costa Rica relacionado al nivel internacional, ¿verdad? Entonces, vemos cómo, por ejemplo, elementos tan fuertes o compromisos o una cantidad bastante grande de compromisos en la Convención de Ramsar se vinculan con políticas nacionales, en este caso de Costa Rica, como la Política Nacional de Humedales, estrategias regionales, la estrategia de carbono azul, por supuesto, y así consecutivamente, ¿verdad? Podemos ver esa vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible de que les estaba hablando ahora, el Acuerdo de París, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto es bastante importante tener esta claridad porque por el tema de financiamiento también, no solo por un tema de evaluación y seguimiento de nuestras metas a nivel nacional, que por supuesto son variadas de acuerdo a cada país, ¿verdad? Pero
pero el marco común, que son los elementos de política internacional climática y de biodiversidad, son los que pueden hacer ese amarre para mejorar la implementación. Y por supuesto, acceder a financiamiento, que siempre es un tema bastante relevante para el avance. Siguiendo con un ejemplo, con el ejemplo de Costa Rica, ¿verdad? Que es el que, por supuesto, me siento más cómoda compartiéndoles, es cómo efectivamente hace menos de un año, un poquito más de un año, em, presentamos la Estrategia Nacional de Carbono Azul relacionada a las metas que ya el país había comunicado a través de la NDC, o la Contribución Nacionalmente Determinada en 2020, y cómo esto permea a nivel internacional para que un país como Costa Rica tenga apoyo y tenga visibilidad en diferentes partes del mundo, no solo la región latinoamericana y el Caribe, sino que países del Indo-Pacífico, y varios espacios a nivel internacional que ponen el ojo, ¿verdad?, a este tipo de estructuras innovadoras que básicamente siguen siendo un elemento de política pública, pero que logra el éxito al estar relacionada con esta vinculación de las metas de política climática internacional. Y por supuesto, algunos elementos, ¿verdad? En este caso concreto, en este ejemplo concreto, de herramientas nacionales, ¿verdad? Que como les digo, cada país puede identificar cuáles son sus facilidades o cuáles son las herramientas existentes que ya tienen y que pueden ser parte de de los insumos necesarios para justificar a nivel político también la necesidad de la inclusión o la visibilización de las metas, indicadores y acciones de ecosistemas reservorios de carbono azul en nuestras políticas y cumplimiento de política nacional e internacional. Esto nada más es un esquema bastante sencillo, ¿verdad? Donde como hemos a nivel también nacional en Costa Rica utilizado estos esfuerzos que les he venido mencionando para trabajar en una meta común, que es el objetivo principal de no permitir más pérdida de la salud y también del área de ecosistemas reservorios, pero básicamente centrados en los manglares, ¿verdad? En la experiencia tica, por así decirlo. Y cuando hablamos de gobernanza, no podemos olvidar, más bien este es el elemento más fuerte, nuestra gente en las comunidades. Este es un grupo o representantes de una asociación en el Golfo de Nicoya, que es una de las áreas más ricas en biodiversidad y con un sistema estuarino invaluable, ¿verdad? Que le da muchísimo sustento a las economías locales de las comunidades en esa región. Y esta asociación es una de las que forma parte activa del trabajo de restauración en manglares en nuestro país, y por supuesto que es un claro ejemplo de cómo la gobernanza puede bajar o debe bajar realmente a la base comunitaria, porque esta es la que recibe los beneficios directamente y la que también en el lado negativo recibe los impactos cuando hay alguna afectación dentro de estos ecosistemas. Y aquí quise utilizar esto, creo que lo va a desarrollar un poco más el doctor Cifuentes ahora después de mí, pero básicamente es como este armaje que tenemos en Costa Rica, y que por supuesto que puede ser diferente la receta para los demás países, pero es un ejemplo de cómo tener una estructura clara de acuerdo a las posibilidades de cada país, haciendo una interconexión entre la ciencia disponible, entre los mecanismos legales y técnicos también disponibles, entre la operatización en el campo y, por supuesto, identificando las facilidades o los vacíos de los mecanismos financieros, pero teniendo como un centro común la participación comunitaria, ¿verdad? Esto es básico para la sana y la buena distribución de los beneficios. Con esto yo cierro como
también ya hemos mencionado, podríamos hablar horas de esto, pero lo más importante, el mensaje que quiero dejarles con este tema específico de los elementos de política, tanto nacional como internacional, y las estructuras de gobernanza, es que cada uno de los países tiene una posibilidad real al día de hoy, utilizando los elementos de política internacional para poder realzar, visibilizar y además planificar futuras acciones relacionadas a la implementación, la gestión, la restauración y por supuesto la gobernanza de los ecosistemas reservorios de carbono azul. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Nuevamente, hola con todos. Estamos en este momento 234 participantes. Agradeciéndoles a todos nuevamente su interés en el tema y también un poquito de paciencia si nos demoramos en aceptar a las personas que están llegando, porque obviamente estamos también desarrollando todo y organizando las cosas para el taller del día de hoy. Quería pedirles a todos, por favor, estamos enviando recurrentemente en el chat el link para que se registren el día de hoy. Recuerden que las personas que se registraron el día de ayer y el día de hoy van a tener un certificado de asistencia al evento. Entonces, por favor, no se olviden de realizar el registro correspondiente. Entre otras cosas, quería indicarles a todos, nuevamente, mientras Miguel se prepara para la siguiente presentación, entregarles a todos que estamos ahorita en el webinar de Fundamentos del Carbono Azul y herramientas de gestión para la región de Latinoamérica y el Caribe. Este es un proyecto que está siendo ejecutado, bueno, esto es un webinar que está siendo organizado en base al proyecto que mantiene Equilibrio Azul con Ramsar y la Iniciativa Regional de Manglares y Corales de la región de América, precisamente dentro del esquema del trabajo que se ha desarrollado para generar un diagnóstico del estado de gestión y las amenazas de los ecosistemas de carbono azul, ¿no? Simplemente para indicarles esta parte para que todos también tengan un poco de conocimiento al respecto y nuevamente agradecerle a todas las personas que están haciendo posible que estemos aquí en este momento con ustedes, desde el CIMAR y Migramar, que están dando la plataforma y el equipo también para que estemos aquí presentes y Wiley también que está apoyándonos a todos dentro de la gestión del webinar. Entonces a ellos muchas gracias nuevamente. Sin más que decirles, esperamos a ver que Miguel, lo Listo tenemos de este aquí ya lado, listo, César. para que él continúe con la siguiente presentación. ¿Me confirmas, Miguel? Si me regalas el co-hosting, porfa. ¿Está listo ya? Ahora sí. Perfecto. Gracias, Jacqueline. Y las preguntas, por si acaso, para todos vendrán al final, porque el día de ayer nos faltó un poco de tiempo. Entonces, para asegurar que el día de hoy cubrimos todos los temas, mejor vamos a ir de largo hasta el final y de ahí continuaremos con las preguntas. Así que si tienen ahí, vayan anotándolas en un cuadernito, algo para que estén disponibles para hacerlas al momento que termine Miguel con su presentación. Perfecto, muchísimas gracias, César. En relación a ayer, tuve un pequeño desperfecto con el audio. Espero que el día de hoy me escuchen mejor. Muchas gracias, Jackie, por esa presentación. Los detalles definitivamente de la gobernanza, la institucionalidad de los marcos políticos que a final de cuentas son las condiciones habilitadoras para poner en marcha cualquier iniciativa de carbono azul, son sumamente importantes. Y en nuestra experiencia, una de las cosas que hemos visto es que hay un cierto vacío de conexión entre las discusiones en las altas esferas globales y realmente la puesta en marcha en los países y en el campo de estas iniciativas. Debido a la retroalimentación que recibimos durante el día de ayer, durante y después del webinar, mi charla de hoy va a estar enfocada en dos temas principales. Uno, muy rápidamente, pero sí, muy rápidamente, describirles a ustedes cómo es que medimos carbono azul, una revisión de las metodologías, pero más allá de eso, cómo utilizamos esos datos para generar política pública.
y respaldar estos procesos nacionales y las condiciones habilitantes que Jackie mencionó hace unos momentos. Esta es nuestra diapositiva favorita entre Jacqueline y yo, porque es producto de casi 15 años de trabajo. Y acá se los mostramos como si fuera algo con lo que empezamos a trabajar en Carbono Azul en Costa Rica, pero en realidad fue un proceso iterativo, progresivo, de nosotros de entender cuáles son los diferentes componentes, como los describió Jacqueline en su charla, y cómo cada uno de esos componentes calzan y se relacionan entre sí. Les decía ayer, todos los países tienen que tener un compromiso o instrumentos de nivel nacional que integren carbono azul para que podamos implementarlo. En el caso de Costa Rica, esta es una gráfica que representa a Costa Rica y como decía ya que cada país tiene sus particularidades, esta ruta nacional no se va a ver igual en todos los países de la región, pero nos da una noción de los elementos generales que debemos tener. Entonces, volviendo a los instrumentos nacionales de alto nivel, de más alto nivel, eh, nosotros acá en Costa Rica tenemos el Plan Nacional de Descarbonización a nivel nacional, es el que manda todas las acciones climáticas dentro de Costa Rica y además hacia la esfera de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático tenemos las NDC, las contribuciones nacionalmente determinadas, donde hemos fijado metas de conservación, manejo y restauración de ecosistemas de carbono azul. Eh, para que todo esto funcione, tenemos que tener las condiciones habilitantes que les mencionábamos hace un momento. Tenemos que tener opciones financieras, que recalco, no necesariamente tienen que ser solamente mercados. Eh, una, una, creo que el sesgo en los últimos años ha sido de promover la intervención del sector privado, financiadores, fundaciones, negocios, dentro del el manejo del carbono, que no está mal, pero no es la única opción que los países, las comunidades, las organizaciones de las instituciones tenemos para facilitar la implementación de acciones en campo, que finalmente necesitamos recolectar fondos para implementarlas. Así que necesitamos un análisis de estas opciones financieras, obviamente los marcos jurídicos y los mandatos institucionales claros para que cada quien sepa qué hacer y con quién dentro del país, las capacidades y el conocimiento acerca de cómo funciona todo esto, que les estamos compartiendo con muchísimo gusto a ustedes en estos 2 días de charlas, y obviamente la participación local a todo nivel. Luego, el país, derivado de estas metas nacionales, pues va a tener también metas de conservación, restauración y manejo sostenible, que generalmente, y en el contexto en el que trabajamos con Jacqueline, han venido derivadas de la Convención Ramsar, pero también de biodiversidad, cambio climático y demás. Ahora, todas estas condiciones habilitantes y las metas de país hay que ponerlas en práctica. Manos a la obra, hay que desarrollar proyectos de carbono azul. Y aquí es donde los países tienen diferente gobernanza, institucionalidad. En Costa Rica, la gestión de ecosistemas de carbono azul está bajo el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el SINAC, que son los custodios del patrimonio natural del Estado, es decir, de los manglares, y ellos son finalmente los que, como institución, el personal, digo yo, ellos son los que tienen que custodiar ese patrimonio y asegurarse que sea bien manejado hacia el futuro. Implementados estos proyectos, pues hay que cuantificar los resultados que tienen que armonizarse, sistematizarse de alguna forma para que puedan ser reportados. Lo que no se mide, no se reporta, pues no podemos dar avances. Y aquí, dependiendo de el trayecto o la estrategia que estemos utilizando para implementar carbono azul, hay diferentes mecanismos de cuantificación de resultados, de monitoreo y de reporte. Así hay monitoreo ecológico, por un lado, tenemos los inventarios nacionales forestales o las evaluaciones nacionales forestales, tenemos los sistemas de medición, reporte y verificación, MRV, para red, y todos estos finalmente alimentan los sistemas de inventario nacional de gases de efecto invernadero. El IPCC, el Panel Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático, tiene una serie de guías que le dicen a los países cómo cuantificar las emisiones, los flujos y las dinámicas de emisiones de gases de efecto invernadero en los diferentes sectores de actividad de los países a lo largo del tiempo. Los humedales no son la excepción. Hay un documento especial, le decimos el suplemento de humedales, donde el IPCC describe
cómo se debe realizar la contabilidad de gases de efecto invernadero en este tipo de ecosistemas, incluidos los de carbono azul. Entonces, finalmente tenemos que contabilizar y reportar a través del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero ante la Convención Marco de Naciones Unidas. Eso nos va a permitir dar una idea de qué tanto estamos alcanzando las metas que el país se ha fijado en su contribución nacionalmente determinada, que a la vez pues viene a alimentar esta primera casilla. Entonces ustedes pueden ver que hay pues un ciclo de generación, de implementación, generación de información, monitoreo, reporte y finalmente ajuste de todo el sistema. Esto tiene que ser ajustado periódicamente, obviamente. Para que esto funcione, digo yo, lo comparo con las gotas de aceite de los engranajes de una gran maquinaria, necesitamos financiamiento. Y acá la gran caja de financiamiento climático sí puede ser mercados, pero puede ser también pago por resultados dentro de red y otros mecanismos que tenemos a nivel global. Y pueden haber también mecanismos no financieros. Dentro de la convención, el artículo 6 de la misma menciona la existencia y el desarrollo de estos mecanismos no financieros. Entonces, no nos fijemos nuevamente, no nos fijemos solamente en mercados voluntarios o regulados para financiar actividades de implementación de carbono azul. En el momento en que estos dineros ingresen dentro del país, vamos a tener diferentes flujos o diferentes medios para distribuir esos beneficios que finalmente, como lo dije ayer y lo recalqué y lo vuelvo a repetir hoy, tenemos que buscar la forma de que esa distribución de beneficios o esos beneficios le lleguen a las personas que viven y depende su subsistencia de los servicios ecosistémicos que prestan los manglares. Así que acá les dejamos esta idea bastante generalizada de cómo operativizar las acciones de carbono azul a nivel de país y cómo se integran todos estos diferentes componentes financieros, institucionales, legales, de gobernanza, de propiedad, etcétera, para que todo el sistema funcione de forma apropiada. Ahora, para llegar a esto, a Costa Rica le tomó 12 años. Y empezamos obviamente por las bases. Un tema que es recurrente en Carbono Azul es que desde un principio diseñamos el concepto para que sea basada en ciencia, acción basada en ciencia, política basada en ciencia. Y lo que les voy a compartir a partir de ahora es entonces cuál ha sido ese trayecto de generación de conocimiento en Costa Rica y cómo a través de ese conocimiento alimentamos este gran mecanismo, esta gran ruta nacional de carbono azul. Ok. Costa Rica tiene alrededor de 50.000 hectáreas de manglares, el 98, 99% y un poco más de esos manglares están en la zona, en la costa pacífica de Costa Rica, aquí en el Humedal Nacional Terra Basierpe. En un momento les cuento una buena experiencia que tuvimos ahí. Y en el Golfo de Nicoya es donde están los parches de manglar más grandes, más importantes y mejor conservados en alguna medida en el país. Y es en estas dos áreas donde nos hemos concentrado, donde nos concentramos primero. Ya a estas alturas hemos monitoreado, hemos medido y monitoreado todos los manglares del país. El Humedal Nacional Terra Basierpe, este que está acá en el extremo sur de Costa Rica, es para mí un sitio muy especial, primero por la belleza de su ecosistema, pero también porque acá desarrollamos el primer estudio de carbono azul a nivel de ecosistema en toda Centroamérica y el Caribe. Esto fue en empezando 2010, 2011. Y colocamos hay 140 parcelas en 28 transectos en cada una de las bocas de los ríos. El Humedal Nacional Terra Basierpe es un área protegida de índole aluvial. Los manglares que están acá son de índole aluvial, cuatro ríos principales, y a lo largo de cada uno de estas desembocaduras, pues colocamos nuestras parcelas de medición. Como les decía, es un humedal precioso, es un manglar increíblemente bello. Y una de las primeras cosas que hicimos durante esa iniciativa fue involucrar a personas de la comunidad. Acá tenemos a Danilo Torres, que claro, esto fue hace más de una década. Danilo, que puedo decir orgullosamente, ya está terminando su posgrado, defiende en unos días, y es uno de los mayores expertos en carbono azul en la región. Eso me llena de orgullo porque yo lo conocí en el campo midiendo carbono junto con su tío Mingo. Eh, Así que un saludo a Danilo por si está en la audiencia y el agradecimiento de siempre, porque sin su valiosa ayuda nada de esto habría sido posible. Como todo inventario de carbono, en general de carbono forestal,
Vamos a dividir el ecosistema en sus diferentes componentes. Biomasa sobre el suelo, bajo el suelo, en el suelo, la necromasa, la hojarasca, la madera caída y todos los demás componentes de regeneración, herbáceas y demás. Claro que los manglares tienen una partición un poco diferente a los bosques terrestres, pero conceptualmente, como no tenemos un biómetro, un instrumento que podamos apuntar al bosque y nos diga, ah, tienen 200 toneladas de carbono por hectárea, tenemos que ir a medir cada uno de esos diferentes componentes por separado y a través de formas indirectas en algunos componentes y de formas directas en otros, vamos a calcular o estimar el carbono que está almacenado en cualquier ecosistema. Los manglares no son excepción. Por la por los desafíos logísticos que imponen la estructura de los manglares, es muy poco eficiente poner grandes parcelas, como las conocemos en los inventarios nacionales forestales, de 1 hectárea, 100 metros por 100 metros, o inclusive parcelas lineales de 20 metros por 50 o de 100 metros de largo, etcétera. Y lo que en aquel momento, 2010, 2011, hicimos fue diseñar con científicos del CIFOR una metodología de muestreo más o menos rápido, basada en muestreo por puntos y a lo largo de transectos. Entonces, desde la orilla del canal o del río, tenemos, por supuesto, una cierta distancia desde esa orilla y luego a lo largo de un transecto, cada 25 o 20, o 50 metros puede ser también, cada 25 metros generalmente, se coloca una parcela circular, una parcela anidada. Dentro de cada una de esas parcelas se miden todos estos componentes. Los árboles grandes en la parcela principal, árboles pequeños en una parcela más pequeña de 2 metros de radio, la parcela grande es de 7 metros de radio. Medimos madera caída a lo largo de transectos de intercepción. En cada una de estas parcelas este método se repite y además sacamos muestras de suelo. En el Humedal Nacional Terra Basierpe sacamos muestras de suelo hasta 1 metro porque eso era el instrumento que teníamos. Gradualmente hemos ido también desarrollando métodos para muestrear suelo a mayores profundidades, hasta 3 metros o hasta profundidad de rechazo, es decir, hasta cuando con el barreno topamos una capa impermeable donde ya no nos permite penetrar y muestrear o extraer suelos. Así que este es un esbozo de la metodología. Ayer, al igual que hoy, ofrezco cualquiera de ustedes en la presentación, en las portadas, está mi dirección de correo electrónico. Me escriben, yo con todo gusto les puedo compartir la copia de lo que llamamos la metodología regional para medir carbono azul. Tenemos otras metodologías para restauración. El doctor Herrera Silveira y la doctora Claudia Teutli están a cargo de eso y los podemos poner en contactos para que ustedes tengan las metodologías armonizadas, no quiero decir oficiales, pero sí armonizadas a nivel regional, tanto para la medición, el monitoreo de carbono azul, como para el diseño y la implementación de labores de restauración ecológica. Bien, ¿qué fueron rápidamente los primeros resultados que obtuvimos en esa oportunidad? Es que sí, el carbono azul, perdón, los ecosistemas de manglar en el Humedal Nacional de Terra Sierpe almacenan alrededor de 360 toneladas de carbono por hectárea. Como es habitual en los manglares de todo el mundo, la mayor parte de ese carbono está en el suelo y pues teníamos, ya para cuando hice este gráfico, teníamos otros datos también. Este gráfico es mucho después de haber desarrollado ese inventario. Teníamos datos también de otros manglares en diferentes partes del país, en la región Caribe y en el Pacífico Central. Y estamos observando que es más o menos consistente la cantidad de carbono que podemos almacenar en los manglares de Costa Rica, al menos al primer piso, perdón, al primer metro. Ahora, debido a diferencias fisiológicas, ecológicas y de morfología de los manglares, acá en Costa Rica, por lo general, nuestros manglares tienen mucho menos carbono que los manglares típicos de otras regiones asiáticas como Indonesia, que son otro tipo de manglares donde yo he visto árboles de mangle de hasta 3 metros de diámetro, imagínense. Mientras que acá, pues, cuesta muchísimo encontrar un árbol de mangle de 60, 80 centímetros de diámetro. Así que esto es para resaltar cómo a través de esta metodología armonizada, como les decía, podemos comparar datos no solo entre nosotros, entre países de la región, entre costas de nuestra región, sino que también podemos comparar directamente con datos obtenidos en otras regiones del mundo, Asia, Asia Pacífico, Indonesia, es un ejemplo, también en África, donde esta misma metodología se sigue aplicando y podemos entonces así hacer comparativos y ejercicios de cálculo a nivel global.
Ok, ayer les decía que parte de las preguntas que tenemos que contestar cuando empezamos con carbono azul es ¿dónde está? Mapas. ¿Cuánto carbono hay? El inventario de campo que les acabo de mostrar. Y luego, ¿cómo cambia esa cantidad de carbono a lo largo del tiempo? Y aquí es donde las tecnologías geoespaciales, sensores remotos, sistemas de información geográfica, son importantísimas, porque nos permiten hacer ese modelado a través de fotografías aéreas, fotogrametría, y en tiempos más modernos, imágenes satélites de diferentes tipos, nos permite trazar los límites de los manglares y ver, comparando a través del tiempo estos diferentes tipos de imágenes, cómo cambia el área y cómo cambian los acervos de carbono. Para eso, entonces, les tengo acá, les comparto la experiencia que tuvimos dentro del Golfo de Nicoya, comparando la extensión y la cantidad de carbono que encontramos entre 1956, que es cuando tenemos las primeras imágenes en aquel tiempo, imágenes aéreas, fotogramétricas, hasta el 2014, en aquel tiempo. Esto hay que actualizarlo un poquito, pero ya la dinámica no ha cambiado mucho. Nuevamente, para ubicarnos espacialmente, les comenté del Humedal Nacional Terra Basierpe, la barra en el gráfico anterior decía Parrita, es esta mancha de manglares en el centro de Pacífico Central, y ahora estamos ubicados en el Golfo de Nicoya, que es donde hicimos este ejercicio de uso, cambio de uso de la tierra histórico. Eh, muy rápidamente, esto simplemente para los que no tienen familiaridad con estos ejercicios geográficos, lo que se hace es recopilar imágenes de diferentes años y a través de su sobreposición se hace matemática o álgebra de mapas y podemos determinar dónde se ha ganado y dónde se ha perdido área de manglar. Y esto es lo que nos indica estos mapas para dos diferentes periodos. Entre 1956 y 1985, las áreas rojas representan áreas de pérdida de manglar, perdón, 1985, sí. Y luego entre 1986 y 2014 tenemos lo mismo, tenemos áreas de pérdida en rojo y tenemos áreas de ganancia en alguna medida en algunos lugares. Ahora, ¿por qué escogimos en este caso 1956, 85 y 2014? Bueno, 56 porque era, les decía, la primera fecha donde tenemos evidencia fotogramétrica en Costa Rica. 1985, porque es poco después de cuando hubo un cambio en la legislación que prohibió el cambio de uso de la tierra, y además hubo cambios en la dinámica de conversión de manglares en esta región que tradicionalmente habían sido cortados para establecer granjas de camarón. Entonces, eso marca como un hito histórico y queríamos ver el antes y después. Y 2014, pues simplemente es el año más reciente que hace 10 años teníamos a nuestra disposición. Ahora, eh, un poco a manera de resumen, estos son datos de carbono a nivel de ecosistema hasta 3 metros de profundidad. Los de 1 metro de profundidad se parecen mucho a los de Sierpe, pero vean ustedes que hasta 3 metros de profundidad estos manglares contienen son como 860 y resto de toneladas de carbono por hectárea. Nuevamente, la mayor parte de eso, 96%, está contenido en el suelo del manglar, relativamente poco en la biomasa sobre el suelo. Lo interesante de este estudio es que además de ver la dinámica histórica, también comparamos cuánto carbono hay entre los manglares y estos otros usos alternativos de la tierra. Camarones o camaroneras, granjas camaroneras y también salineras, que son dos usos preferenciales que se le da a las áreas que antes fueron manglar en el Golfo de Nicoya. Ahora, si comparamos el carbono que medimos en los manglares con el carbono que está contenido en las camaroneras y salineras, en promedio sabemos que hemos perdido un 92% del carbono que históricamente está almacenado en esas áreas de manglar. Y aquí, utilizando un poco los resultados o el proceso de álgebra de mapas que les comentaba hace un momento, eh, sabíamos que en el Golfo de Nicoya, en el periodo de análisis, se habían perdido alrededor de 2.400 hectáreas de manglar. No asumiendo, sino que sabemos a través de las mediciones que realizamos que hasta 1 metro de profundidad hay 376 toneladas de carbono por hectárea. Haciendo la matemática nos dimos cuenta que durante el periodo de análisis, las emisiones de gases de efecto invernadero de CO2 que habíamos puesto a la atmósfera producto de esta conversión de manglares a camaroneras equivalían casi a 1/3 de todas las emisiones nacionales reportadas en el país. Es decir, de 2.400 hectáreas, casi 1/3
de las emisiones nacionales reportadas. Y esta es una de las grandes importancias que tiene la conservación de los manglares en todos los países del mundo. Eh, Su capacidad de almacenamiento de carbono es tan alto que si perdemos 2.000 hectáreas, estamos perdiendo una muy considerable parte de las emisiones nacionales. Ahora, esto era solamente en Golfo de Nicoya, haciendo el ejercicio a escala nacional, y tuvimos la fortuna que en 2014 tuvimos los primeros resultados del Inventario Nacional Forestal, y ellos estimaron que a nivel de país habíamos perdido alrededor de 14.000 hectáreas de manglar en el periodo entre 1992 y 2014. Si 2.400 hectáreas equivalen a un tercio de las emisiones nacionales reportadas por Costa Rica ante la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático, creo que está claro la magnitud de emisiones que históricamente Costa Rica ha perdido. Ahora, yo recuerdo claramente el momento, y esto lo cuento siempre porque fue un momento, creo que crucial en la historia del desarrollo de Carbono Azul en Costa Rica. Yo estuve mostrando justamente este slide y por eso lo muestro repetidamente porque me encanta ese momento. Cuando mostré esta gráfica, la señora viceministra de Aguas y Mares de Costa Rica estaba presente en la audiencia y se podía ver evidentemente el asombro, el susto, inclusive hasta un poco la vergüenza para una autoridad nacional del ambiente en ese rol. Cómo Costa Rica había permitido perder tantísima cantidad de hectáreas, pese a que legalmente tenemos, creo que 5, 6 o 7 capas o niveles diferentes de protección legal. Tenemos que hacer algo, golpe en la mesa, y a partir de ahí, y junto con la increíble facilitación de Jackie, que ya estaba a bordo de todas estas iniciativas desde hace muchos años antes de presentar esto, fue que empezamos a integrar más firmemente esta ciencia de carbono azul sobre la gestión de los ecosistemas a nivel nacional en instrumentos de acción climática, en instrumentos de conservación, de monitoreo, de reporte y demás. Así que el éxito o los éxitos que hemos tenido con una muy sólida base científica es que ahora el carbono azul está incluido en básicamente todos los instrumentos de gobierno en Costa Rica, tanto hacia adentro del país, como les mencionaba antes, con el Plan Nacional de Descarbonización, como hacia afuera, las contribuciones nacionalmente determinadas. Y luego dentro de procesos también institucionales, la Evaluación Nacional Forestal, la Estrategia Nacional de Red, tenemos una de las categorías de bosque es manglar y estamos desarrollando, ya tenemos un nivel de referencia preliminar para manglares en Costa Rica, tenemos un protocolo de monitoreo ecológico para manglares. Esto es un gran orgullo y si Jackie no lo he repetido suficientes veces, Costa Rica es el primer país en el mundo en desarrollar una estrategia nacional exclusiva para carbono azul y ahora tenemos el plan de acción. Ya esto tiene un 22% de avance en solo el primer año después de su lanzamiento. Imagínense lo rápido que vamos, pero vamos rápido porque nos tomó 10 años llegar aquí. Y el propósito de todo esto que les estoy compartiendo es que a los demás países de la región no les tome 10 años, les tome 2 o 3 llegar al nivel donde está Costa Rica. Y ayer César muy amablemente nos mostraba una gráfica sumamente interesante donde comparaba el estado de los manglares con los avances respecto de carbono azul, que creo que es un punto de partida sumamente importante para la introspección y la toma de decisiones en los países. En un momento les cuento de este proyecto de ingeniería, que es también fascinante, pero quiero cerrar esta parte de la presentación recalcando el poder del conocimiento. Si yo no le hubiera mostrado estos datos a la autoridad nacional en aquel momento, y si no hubiera durante muchos años antes de eso desarrollado un cuerpo robusto de evidencia científica, no estaríamos aquí. Entonces, desarrollar política basada en ciencia creo que es uno de los éxitos que tenemos para integrarlo a todo nivel de la gestión nacional, inclusive a nivel local. Y repito, tenemos que hacer todo esto enfocados en que tenemos que atender necesidades, sobre todo locales, pero que tienen que estar amarradas también con estrategias regionales, como las que estamos involucrados todos nosotros en este momento, y compromisos globales, que son diferentes. En la charla de ayer yo les les contaba una de mis primeras experiencias en el campo con carbono azul, hablando con un pescador, y yo le hablaba de carbono azul y que la mitigación al cambio climático, que esto y lo otro, y el señor me decía, sí, todo eso muy interesante, don Miguel, pero el proyecto suyo no nos puede dar un poco de gasolina para poder salir a pescar, porque pues, mi familia tiene hambre y necesito salir a pescar.
Entonces las necesidades son muy diferentes entre adaptación, medios de vida, inmediatez de esa satisfacción de necesidades versus los grandes procesos políticos nacionales. Y nuevamente, la mitigación al cambio climático, el carbono, no es un punto de entrada único, ni es suficiente para que el concepto integrado del carbono azul llegue a brindarnos el impacto positivo que estamos buscando. Así que regreso a la diapositiva esta de la ruta nacional y vean ustedes como nada de esto hubiera sido posible sin los datos, que empezaron desde antes de que toda esta gran maquinaria se pusiera en marcha. Hago una pausa, voy bastante rápido, es mucho material, hago una pausa para preguntarle a César cómo vamos de tiempo y si puedo continuar con lo último que tengo en la charla. Oh, estamos muy mal. Pero no se preocupen, el Ok, webinar de hoy es para hasta las 6 de la tarde, así que sí, sí lo logramos. perfecto. De aquí a las 9 de la noche terminamos entonces. Sí, Ok, estamos bien. No, no te preocupes, continúa nomás. ok, perfecto. Eh, bueno, les conté entonces la historia de cómo medimos el carbono. Sabemos dónde está, cuánto hay, cómo ha cambiado a lo largo del tiempo y hemos utilizado esa información para alimentar una serie de procesos nacionales. Parte de la historia, acá en Costa Rica, y esto es común en nuestros países, hemos perdido históricamente áreas considerables de manglares, han sido convertidas a otros usos, camarones, salineras, ganadería, arroz, palma aceitera. Ustedes imagínense un cambio de uso, el manglar lo ha sufrido. La ventaja que tenemos es que no simplemente tenemos que cruzarnos de brazos y aceptar el hecho de que hayamos perdido esa cantidad de hectáreas, sino que tenemos que recuperarlas y tenemos la posibilidad, el potencial de revertir ese cambio de uso y rehabilitar ecológicamente esos manglares que hemos perdido. Así que lo que les voy a contar ahora, dentro del contexto de todas estas acciones que hemos hecho en Costa Rica, es cómo desarrollamos lo que les mencionaba hace un momento, lo que yo considero uno de los proyectos de ingeniería de restauración ecológica más fascinantes, más grandes y más increíblemente fascinantes que he encontrado yo en la región, sino es que el primero, el área no es mucha en realidad, 300 hectáreas de manglar, ya van a entender ustedes por qué. De la mano con esta rehabilitación ecológica, tenemos mecanismos de monitoreo y verificación que están amarrados con Inventario Nacional Forestal, con reporte a la convención y de forma muy importante, este proyecto nos sirvió de base para integrar a las comunidades dentro de un modelo de desarrollo comunitario de carbono azul y les voy a comentar solamente algunos de los elementos de ese modelo. Esta iniciativa fue desarrollada por Conservación Internacional y CATI, el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, de la mano obviamente con el SINAC, porque esto era un mandato de restauración oficial del gobierno de Costa Rica, así que de forma tripartita colaboramos técnica, institucional y legalmente para cumplir con todas las metas y pues la Fundación Tierra Pura de España fue la que financió las acciones. Esto que les voy a presentar viene de una presentación de colegas de CI, de Conservación Internacional y del CATE, así que les doy el reconocimiento y las gracias por haberme compartido este material que hoy comparto con ustedes también. Bien, nos situamos geográficamente nuevamente en el Golfo de Nicoya, cerca de la ciudad de Punta Arenas, en el Pacífico Norte de Costa Rica. Y este polígono acá es lo que conocemos como el Humedal Nacional Estero Punta Arenas, perdón, es el Humedal Estero Punta Arenas y manglares asociados. Casi que todo esto, ven ustedes, son manglares del Estero Punta Arenas. Y acá hacia el norte está el humedal, perdón, el refugio de vías silvestres y Pansí. Ya les cuento por qué esto es importante. En esta área más cercana a la ciudad de Punta Arenas, tenemos una zona, un desarrollo agropecuario que va desde tiempos de la colonia. Es un paisaje que está dominado por caña de azúcar, ganadería, caña de azúcar de gran escala y caña de azúcar que ha ido invadiendo a muy pequeña escala y de forma ilegal áreas que históricamente eran manglares. Ustedes pueden ver acá la degradación que se va dando, perdón, el frente de deforestación avanza lentamente, no solo para agricultura de caña, sino para otros usos, otros cultivos agrícolas y también la camonemicultura en la zona más hacia el norte del Golfo. Toda esta dinámica obviamente tiene problemas o trae desafíos
impone desafíos importantes para la estabilidad del manglar. Acá tenemos ganadería, tenemos caña de azúcar, hay muchísimo sedimento porque esto no es un problema solo de cuenca baja, sino de cuenca media y alta. Y por eso ayer les mencionaba que cualquier proyecto de carbono azul tiene que integrar espacialmente también estos ámbitos territoriales más amplios. La gran cantidad de sedimentos que viene a lo largo, que se recogen en esta cuenca, van a, finalmente encontramos que estaban bloqueando las salidas o los flujos de agua dulce y salada en las áreas de manglar, y hay grandes parches que están degradándose progresivamente y finalmente se están muriendo. Este parche acá es manglar que está muriendo porque los sedimentos de este río están bloqueando el desfogue de las aguas. Eh, un mensaje importante para todos ustedes, por favor, olvidémonos de las plantaciones de manglar como técnica prioritaria de restauración. Hay, no recuerdo, 6, 7 diferentes opciones de restauración ecológica de manglares. La siembra de manglar es la última que deberíamos considerar. Lo primero que hay que hacer es restablecer los flujos hidrológicos para que la restauración sea lo más natural posible. Y es increíble lo rápido que se soluciona la degradación o la pérdida de manglar con solo restablecer la hidrología. Este mapa lo que les muestra son los diferentes flujos de agua históricos en el área del humedal estero Punta Arenas. Históricamente teníamos, vean ustedes, flujos sumamente, bueno, pues naturales, meándricos. Esta es una parte de planicie, pero los flujos que actualmente tenemos son flujos de canales, casi que canales de riego muy rectos. Entonces, toda esta dinámica de distribución, redistribución y acarreo de sedimentos se había perdido. Y por eso será que estábamos viendo esta dinámica de pérdida, de degradación y mortalidad de manglares, perdón. Además del avance de la frontera agrícola, como ustedes pueden ver acá, también impulsando esa pérdida de manglares. Ubicamos sitios prioritarios, obviamente, para esa degradación, para las intervenciones de restauración. Hicimos todo un proceso de línea base que no solamente incluyó la identificación de los sitios basados en historia y en elementos ecológicos históricos, lo que Claudia Teutle y Jorge Herrera llaman ecología forense, sino que también hicimos todo un estudio de los manglares de referencia, cuál era su estado, cuál era su condición como fin último, ¿no? De nuestra restauración. Trabajamos con contextos legales también, contextos sociales, perdón, y la situación legal de todos estos sitios. Desarrollamos todos unos planes de intervención hasta la puesta en marcha en el campo. Parte de la información que tomamos fue hacer un levantamiento microtopográfico y también de variables ecológicas. Y aquí tengo que llamar la atención porque usamos técnicas microtopográficas con drones y con levantamiento topográfico de muy alta resolución, subcentimétrica, es decir, milímetros de precisión, porque teníamos el propósito de llegar a restablecer exactamente el flujo hidrológico a lo largo de este gran paisaje. Con esta información microtopográfica diseñamos, se derivaron modelos de tridimensionales de superficie y a través también con colaboración con colegas hidrólogos, diseñamos los patrones de desagüe y de influjo de agua del manglar hacia la tierra que se había perdido, ahora agricultura, y también cómo esa agua iba a entrar y salir en diferentes sitios de restauración. Obviamente con áreas donde sabíamos íbamos a tener más impacto, un impacto mediano y quizás un impacto un poco menor, dependiendo de la prioridad que le estuviéramos dando. La apertura de canales se hizo en el área agropecuaria, que antes estaba sembrada de caña. Una de las fascinaciones mías en este proyecto es que lo hicimos con maquinaria especializada, sí, pero les descargamos a los operarios de esa maquinaria, les descargamos software que se conecta por satélite y les brinda la ubicación exacta y el trazado exacto de los canales. Entonces ellos sabían en cada momento dónde debían estar, para dónde debían irse y cuál es la profundidad del canal que debían excavar. Y todo eso con el celular delante de ellos. Obviamente, pues también todo eso lo verificábamos en campo y todas estas personas que ustedes ven acá en sitio son personas de la comunidad que aprendieron este método y estaban supervisando la labor de los obreros especializados o los técnicos especializados en manejo de esta maquinaria
de esta maquinaria pesada. El trazo este teórico que ustedes ven acá, lo ven ahora acá en el campo. Estos canales principales son los que están mostrados en el mapa anterior y ya aquí están puestos en marcha en el campo. No sé qué tanto pueden visualizar ustedes. Acá se ven unas líneas verdes más oscuras a lo largo de estos manglares. Estos 6 meses después de que abrimos los canales y ya hay regeneración de manglar. Hay ya plantitas de 60, 80, hasta metro 20 de altura a las orillas de los canales. Decidimos, como parte de la experimentación, y esto fue una idea también que vino de la comunidad, unir los canales principales con canales secundarios, algunos de estos excavados a mano, otros con maquinaria, y vean ustedes cómo el ingreso del agua salada, del manglar, del estero, hacia las áreas agropecuarias, influye muchísimo en la persistencia de la caña. Aquí este pedazo donde tenemos estos microcanales, casi que no hay caña de azúcar. En este parche donde no hicimos esa excavación, la caña de azúcar todavía persiste. Entonces es muy importante ver aquí, en vivo y en directo, el resultado de restablecer el flujo hidrológico de los manglares, inclusive para suprimir un cultivo que es sumamente persistente como la caña de azúcar. Les hablaba del involucramiento de las comunidades. En Costa Rica tenemos asociaciones de desarrollo local y las dos asociaciones de las comunidades aledañas de este manglar estuvieron activamente involucradas desde el diagnóstico inicial hasta el diseño y la implementación de los canales, en áreas sobre todo donde no podíamos ingresar con la maquinaria, es decir, las áreas de los manglares intactos, aledaños, cerca de la orilla. Recurrimos a las comunidades para que nos ayudaran a restablecer estos flujos, reabriendo canales y haciendo algunos canales adicionales nuevos según la microtopografía que habíamos levantado. Sumamente importante esta participación de las comunidades. Es un área, como muchas otras áreas marino-costeras en nuestros países, que no son polos de desarrollo y tienen un nivel de ingreso económico muy bajo. No hay muchas opciones de trabajo tampoco. Y en una época donde estas personas hubieran tenido que emigrar, salir de sus áreas de residencia a buscar trabajo en otras áreas del país, nosotros a través de este proyecto les dimos la oportunidad de trabajar y tener un ingreso en una época del año donde quizás no hubieran tenido ingreso y hubieran tenido muchas más dificultades eh, para solventar sus necesidades familiares. Todo esto en el estero Punta Arenas, más hacia el norte, en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Sipansí, les decía hace unos minutos, ahí el problema no es tanto la agricultura, sino la presencia de pilas de camarón. Y entonces acá lo que hicimos fue derribar los muros, voy a adelantarme acá, ya veo que se tiene la mano levantada, derribar los muros y reconstruir la hidrología del sitio, igual para restablecer la estructura del manglar. Y esto pueden ver ustedes, en 3 años tenemos aquí arbolitos de 2 hasta 3 metros de altura. Hago una pausa, César. Excelente. Disculpa que te moleste nada más para tomar en cuenta 11-11 para todos los que creen en esto, de los deseos a propósito de aquí en Ecuador. No estamos llegando ya siempre a la hora de cierre, ¿no? Entonces, para dar acceso a las preguntas, nada más quería preguntarte o de pedirte que vayamos ya dándole que cierre a esta presentación. Sí, Para... esta diapositiva es la primera de las siguientes 500, entonces con esta Ya, termino. entonces ya estamos acabando, está perfecto. Listo. Sí, sí, con esto termino. Vean ustedes que bueno, los esfuerzos han venido en muchas direcciones a lo largo de muchos años. Siempre falta cosillas cosillas pequeñas y cosillas grandes que hacer para terminar de consolidar las acciones de carbono azul a nivel nacional. Entre ellos, pues, marcos políticos, mecanismos internacionales, los mecanismos financieros, creo yo, uno de los grandes desafíos que tenemos los países, sobre todo los países donde el acceso a mercados se complica por una diversidad de acciones y por eso, de circunstancias, perdón. Y por eso creo yo, conociendo esa naturaleza de los países, insisto tanto en que los mercados no necesariamente son la única opción. Tenemos otros mecanismos financieros y esa es otra charla completamente diferente que podemos tener más tarde, pero falta desarrollar en buena parte muchos de estos marcos políticos como las condiciones habilitantes para que el carbono azul se convierta en realidad. Obviamente no nos podemos quedar en el papel.
tenemos que poner las manos en el lodo y diseñar o empezar a implementar proyectos locales, sobre todo de restauración, pero también de conservación y manejo, que tomen como base el manejo de servicios ecosistémicos y que apoyen los medios de vida y el desarrollo de las comunidades locales. Y nuevamente, menciono la integración a escala de paisaje, más allá de la franja marino-costera. Les menciono que hay que integrar cuenca media, cuenca alta y diferentes sectores de acción. Obviamente, vuelvo al comentario de acción basada en ciencia y el valor del conocimiento. Tenemos acá, pues ya, una vez que usted sabe dónde está el manglar, cuánto manglar tenemos, cuánto carbono tenemos, cómo ha cambiado a lo largo del tiempo, hay que empezar a monitorear cómo cambia eso de aquí, del punto de partida hacia adelante, a través de las de diferentes tipos de intervenciones que realizamos para poder reportar nuestro avance, para saber, para conocer cómo nos va con la restauración, cómo nos va con el manejo, qué hemos logrado a nivel de desarrollo comunitario, etcétera. Entonces, todos estos monitoreos se tienen que integrar a procesos nacionales. Ahora, no solamente es importante, y aquí no lo conversé, es un área de desarrollo activo, de investigación. Una cosa es medir cuánto tenemos y cómo cambia a lo largo del tiempo, como acervos, como stocks, que le decimos en el campo del carbono. Otra cosa es medir los flujos, más o menos momentáneos, días, horas, semanas, meses o estaciones, de otros gases de efecto invernadero. Y esa parte de la ciencia tenemos que terminar de afinarla. Y por otro lado, vuelvo acá a la propaganda. Hay otros ecosistemas que, si bien es cierto, ayer les mencionaba, no están todavía incluidos dentro del gran concepto global de carbono azul. También son otros ecosistemas de humedal que son muy altos en carbono. Inclusive tenemos turberas de zona baja acá en Centroamérica y parte de Sudamérica, donde también tenemos que empezar a pensar cómo cuantificamos ese carbono. Generalmente son áreas muy amenazadas y entonces también son sujetas a conservación y manejo. Eh, en algunas esferas se está empezando a llamar a este tipo de carbono turquesa, para diferenciarlo del carbono azul marino costero, pero les dejo ahí la semillita de que también hay otros ecosistemas muy altos en carbono que pueden ser sujetos a manejo y finalmente algún nivel de compensación. Eh, Repito la invitación, si cualquiera de ustedes tiene alguna duda, alguna solicitud, mi correo electrónico está a su disposición y pues a partir de ahora contesto preguntas o más tarde vía correo electrónico seguimos la conversación. Gracias, César. Excelente, excelente, Miguel y Jacqueline, realmente por toda esa información y conocimientos. Aunque he estudiado un poco esto aquí, jamás había aprendido tanto como en estos 2 días. Yo les agradezco muchísimo por esto. Y ese es precisamente, como lo dijo Miguel, el momento para poder hacer preguntas. Las personas que tenían preguntas del día de ayer que quieran que sean respondidas, por ejemplo, podemos continuar también. Am, el día de hoy, tenemos, por ejemplo, preguntas aquí en el chat. Estoy tratando de revisarlas todas. O si es que alguien tiene y desea alzar la mano también, eh, está apropiado. A ver, ¿dónde estamos? Con las preguntas y el equipo. Y tu chat, listo. Ahora sí tengo chat más en grande. Dice aquí, pregunta para Miguel. ¿Podrías mencionar los pasos preferidos o más efectivos para la regeneración del manglar? Dice, por lo que dijiste sobre la plantación, es el último a considerar. Sí, correcto. Vamos a ver, el paso esencial, hay varios pasos previos. Primero es, como les mostré, entender cuál fue la dinámica histórica en el área de intervención para determinar cuál es la causa de la degradación y la pérdida, porque dependiendo de cuál es el impulsor de esa pérdida o degradación, así vamos a poder diseñar actividades o intervenciones específicas eh, para contrarrestar esa dinámica de pérdida o degradación. Generalmente, vamos a diseñar diferentes intervenciones para manejar o reconstruir el flujo hidrológico. Recordemos que los manglares sobreviven en un rango de salinidad. No puede estar el agua muy dulce o muy salada porque entonces el ecosistema no funciona como debería. Entonces, las labores de restauración de flujo hidrológico
deben facilitar o deben promover el restablecimiento de ese intercambio de agua. Ahora, el intercambio de agua tiene varios elementos. Es el contenido de salinidad, por un lado, también es la duración del hidroperiodo, es decir, qué tanto tiempo se mantiene el área inundada y las plántulas bajo el agua, o qué tanto tiempo se mantiene seco. Todo esto hay que tomarlo en cuenta porque hay un error que cometemos comúnmente es promover la siembra de Rhizophora mangle, mangle rojo. Este es el mangle que está más afuera de los márgenes marino-costeros. Se regenera como si fuera mala hierba, es una especie pionera en cierto sentido, pero no sobrevive periodos de inundación sumamente prolongados. Entonces, si queremos restablecer mangle rojo en algunas áreas, sobre todo las que han sufrido erosión, tenemos que alimentar o subir el nivel del sedimento para que esas plántulas puedan tener un hidroperiodo adecuado y puedan seguirse desarrollando. Entonces, en otras áreas, pues vamos más bien a meter agua en lugar de subir el sedimento. Todo esto depende de la ecología forense que les mencionaba en un principio. Entonces, vamos a hacer todo esto primero y solo al final de haber agotado todas estas opciones de abrir canales, de manejar el flujo, de manejar la salinidad y otros elementos físico-químicos del agua, de manejar el nivel de sedimento y manejar las especies que estamos utilizando para la restauración. Solo cuando hemos agotado todas estas opciones vamos a sembrar, porque se sabe que entre el 80 y hasta el 90% de todas las iniciativas de siembra de manglar fracasan durante el primer año de siembra. Entonces, no queremos desperdiciar todo ese recurso, todo ese tiempo, toda esa energía y el involucramiento de las comunidades que al final ven ese fracaso y dicen, vaya, pero ¿qué voy a sembrar si otra vez el próximo año voy a tener que sembrar? Esto no tiene sentido. O, por otro lado, estos proyectos que llegan con un enfoque muy de arriba hacia abajo y sin querer, realmente sin querer en la gran mayoría de las oportunidades, enganchan a las comunidades en un esquema de asistencialismo y de dependencia de proyectos externos, porque el proyecto lo que hace es financiar el establecimiento de viveros de manglar, y de eso vive muchas familias, muchas comunidades de personas, y año a año están en ese negocio de producir plántulas de manglar. Claro, es un negocio, es un ingreso, está bien, pero el ecosistema no se está restaurando, no se está restableciendo. Entonces, hay una dinámica, más allá de lo ecológico, también hay una dinámica socioecológica, socioeconómica, financiera inclusive, que tenemos que tomar en cuenta. Y es por eso que fuertemente eh, hacemos el enunciado de que la plantación directa de mangle debería ser una de las últimas opciones que contemplamos para Gracias. restaurar mangle. Gracias, Miguel. Qué buena pregunta y qué buenas respuestas también. Tenemos algunas preguntas dentro del chat que están interesantísimas realmente. Por eso quiero pedirles a todos, por favor, que hagan preguntas muy concretas para que Miguel las pueda responder también muy rápido, de manera que podamos acceder a ayudarles a todos con las dudas que tienen, porque me parecen muy buenas. Dando la palabra, por ejemplo, ahorita a Juan Pablo Caicedo, que alzó la mano y quería hacernos una pregunta. Porfa, Juan Pablo, tienes la voz. Podrías hacernos una pregunta bien corta, ten la bondad. Para Miguel. Hola, hola, sí, muchas gracias. Es una pregunta corta y muchas gracias al doctor Miguel por la presentación. Eh, ¿Qué hacer con el problema de las ecuaciones alométricas para estimar la biomasa y el carbono de los manglares? ¿Es recomendable hacerlo localmente o ya hay ecuaciones que se puedan utilizar de manera global? Esa es la pregunta, muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Gracias. Sí, gracias por esa pregunta. Es una pregunta recurrente. Eh, y puede ser un desafío y no serlo al mismo tiempo, dependiendo de qué es lo que queramos hacer con los estimados de carbono. Hay ecuaciones alométricas generales para todo el planeta y con aplicación regional dependiendo de variables bioclimáticas. Entonces, sí tenemos una buena fuente de ecuaciones alométricas que podemos utilizar. Idealmente, deberíamos tener ecuaciones lo más locales posibles y específicas para las especies que tenemos. Ahora, si usted usa, es un asunto de precisión, exactitud y errores de muestreo, de errores de cuantificación. Si usted usa el mismo conjunto de ecuaciones una y otra vez, repetidamente a lo largo del tiempo, el error sistemático de estimación se vuelve nulo. Usted puede comparar entre años y entre estimados sin ningún problema porque utilizó
las mismas ecuaciones. Ahora, que esas ecuaciones sean las correctas o no, no necesariamente es un problema, porque a final de cuentas, dependiendo de lo que queramos estimar, no va a tener ninguna influencia. Si lo que queremos estimar y reportar los cambios, esa consistencia en el uso de ecuaciones alométricas ese error. Perdón, la consistencia le asegura que los estimados de cambio sean precisos, Muchas quizás no gracias. exactos, pero Muchas precisos. gracias, Miguel, por excelente respuesta. Disculpa que te corte, pero realmente el Dale, tema dale. me parece increíble, realmente la cantidad de interés que hay en el tema. Tenemos de Francisco Martín del chat, voy a tratar de hacer uno y uno para que poderles dar a todos la posibilidad. Dice, él está interesado en conocer cómo se puede medir, independientemente del monitoreo ecológico, ¿no? ¿Cómo se puede medir o monitorear la parte social, el grado de marginación, desarrollo económico? O sea, en general lo que está interesado es en saber cómo poder medir cuánto se están beneficiando las comunidades en el asunto del carbono azul. Como parte de la integralidad de los proyectos de carbono azul, tenemos que integrar dentro de nuestros equipos especialistas en ciencias sociales. Acá en Costa Rica, el equipo que tenemos conformado con Jacqueline tiene como parte de su haber un antropólogo y su equipo, además, que diseñan e implementan las actividades con las comunidades. Entonces, desde el diagnóstico, ya tenemos especialistas que nos dicen cómo se hace eso, cómo se hace la consulta, cómo se hace la participación, cómo se negocian los acuerdos de conservación, etcétera. Entonces, eso sí realmente les corresponde a ellos, cada quien con lo suyo, así como tenemos especialistas en información geográfica que nos hacen modelado espacial y tenemos topógrafos que van al campo para la microtopografía, hidrólogos que nos hacen el modelado de la restauración de flujos hidrológicos, así igual tenemos especialistas en ciencias sociales que tienen que aportar al diseño e implementación de los proyectos. Excelente, Miguel. Tenemos ahora a José Inés. Si tienen la oportunidad tiene ahorita el micrófono, por favor, para una pregunta corta. José Inés Loria, ¿no? Ok, Sí, continúa. buen Aquí. día, colegas. Bueno, dos temas importantes que creo que se han abordado en el tema. Uno es en cuanto al beneficio comunitario, en el caso de Costa Rica, creo que los manglares son propiedad del Estado. Y yo estoy hablando desde México, de nuestra propia experiencia. Empezamos nuestro trabajo de restauración en el 95 y empezamos los trabajos de certificación de todo el carbono azul en el 2014, que se certificó en el 2022 como propiedad de la comunidad. Y en cuanto a la gobernanza que señalan por allá, pues nosotros nuestro proceso de ser propiedad de la comunidad manglar, pues la participación comunitaria está dada y todos los beneficios que se reciben por los ingresos que genera el carbono azul son de la comunidad, deducidos los costos de operación. Eso es muy claro. Ahora, indudablemente que todo lo que has planteado en el marco teórico de la restauración, nosotros en el 95 fue lo primero que hicimos, restaurar flujos hidrológicos. Y a pesar de los impactos del huracán, sobre todo el Isidoro, que demolió todo el manglar, en 25 años hoy tenemos mangles con una altura de 20-25 metros de altura. Eso quería hacer recalcar y además tenemos que garantizar que para que la conservación persista, hay que verla como un negocio, por la oportunidad que representa la generación de recursos para las comunidades. Como Estado no nos funciona. Perdón, gracias. Muchas gracias, José Inés. Muchas gracias por tu comentario. No sé si quieras, Miguel, agregar algo más y de ahí dar paso a una última pregunta. ¿No? Ok, continuamos entonces. Tenemos unas preguntas aquí. Elizabeth Gordón de Venezuela nos está preguntando que ellos están llevando a cabo un proyecto de palmares de pantano denominados Mauricia flexuosa como sumideros de carbono. En el caso de carbono en humedales continentales, ¿cómo se denominará el carbono? ¿Podrías repetir la designación que mencionaste, Miguel? Hay gente que le está llamando carbono turquesa. A Carbono. final de cuentas dentro del marco de la convención, el lenguaje es y otros ecosistemas
altos en carbono. Entonces, esos otros ecosistemas altos en carbono son turberas de altura, de bajura, eh, bosques inundados o semi-inundados, llanuras aluviales, etcétera. Todo lo que tenga ecológicamente refleja la dinámica de inundación y Bueno, cómo al reducir la descomposición se va bueno, acumulando más carbono. Excelente, Miguel. Permíteme aquí. Vamos a poner en silencio a todos nuevamente para que no haya alguna voz. Bueno, entonces estamos las 11:28. Según tengo entendido, teníamos nosotros hasta las 11:30 hora Ecuador, 10:30 hora Costa Rica, el taller. Me encantaría realmente darle paso a todas las preguntas que tienen aquí en el chat. Afortunadamente, Zoom ahora hace un registro de las preguntas. Entonces tenemos nosotros todo esto de aquí como parte de la información que nosotros podemos generar también a futuro. Hemos estado conversarlo internamente con todo el grupo de trabajo, realmente que nos parece que la iniciativa que se tiene en este momento ha generado mucha atención por parte del público, de científicos, de manejadores de toda la región. Entonces estamos nosotros comenzando a diseñar un nuevo número de webinars sobre este tema que les pueda permitir a todos no solo entender los fundamentos, sino también entrar a conocer mucho más acerca de cómo implementar las herramientas de gestión y hablar ya un poco más de la parte técnica, cuantitativa, analítica, para que cada una de las personas que estén atendiendo el webinar o los futuros webinars puedan también aprender y llevar esta experiencia en el campo, al campo de cada uno de sus países, ¿no? Entonces, eso quería decirles, agradecerles a todos, no sin antes comentarles que este trabajo que se está haciendo aquí viene de este estudio que nació como parte de una iniciativa de la Iniciativa Regional de Manglares y Corales de América, que es parte de Ramsar, de hecho, y que está siendo financiado todo este proyecto a través del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, obviamente, dentro del trabajo que ellos realizan en el Fish and Wildlife Service, en el servicio de pesca y vida silvestre, ¿no? Este proyecto ha sido ejecutado desde el 2022, finales 2023 y 2024, por Equilibrio Azul, que es el organismo implementador del proyecto en la región, y hemos estado trabajando realmente en todos estos países, a nivel de los 14 países de Latinoamérica, y hemos desarrollado un documento que está tanto su resumen, sobre todo ejecutivo, en español y en portugués para que todas las personas de la región lo puedan leer. Nosotros estaremos colgando toda esta información que se ha generado en el webinar, en los documentos técnicos y también información de respaldo que algunos de ustedes he visto que han estado solicitando a través del chat. Lo vamos a estar poniendo sobre todo en los canales del implementador que es Fundación Equilibrio Azul de Ecuador, pero también en los otros canales de la Iniciativa Regional de Manglares y Corales, así también como de nuestros compañeros partners que se dice de la región, incluyendo Alcimar, en Costa Rica, ¿sí? Entonces, esto de aquí nada más para que tengan un poco en claro cómo fue que se originó todo esto aquí, el proyecto. El proyecto generó muchos resultados bastante interesantes en base a estos objetivos que eran fuertemente, o sea, eran realmente fortalecer a los países que conforman la iniciativa en lo que es la identificación e implementación de acciones vinculadas a la gestión integrada de los ecosistemas costeros de carbono azul. Y por eso fue que el día de ayer les había presentado a ustedes un gráfico acerca de cómo es la visión regional de hecho, de cómo cada país se autopercibe en cómo están ellos en la implementación y en el estado de las amenazas para estos ecosistemas, ¿no? No voy a volver a esa parte de ahí, simplemente quería comentarles un poco del proyecto también para que ustedes tengan esto dentro de los lineamientos por los cuales se conformó todo lo que es este webinar. Y aquí, bueno, hay ciertos resultados del proyecto que teníamos ahí, pero por factores del tiempo solo quiero indicarles a todos que muchísimas gracias realmente a todas las personas que han hecho posible, a todas las personas que están aquí trabajando fuertemente y principalmente
a todas las personas que han hecho posible financieramente de que este proyecto esté funcionando, ¿no? Estos son a Ramsar y la Iniciativa Regional de Manglares y Corales, nuevamente a través del gobierno de los Estados Unidos, pero también a través de CIMAR, Migramar y WildAid. Estamos muy agradecidos por todo el aporte que han ellos hecho para que estar aquí. Obviamente a todo nuestro grupo implementador de Fundación Equilibrio Azul, pero no solo ellos, sino también todos los ministerios de ambiente de la región que forman parte de la iniciativa, sobre todo al grupo de Costa Rica y al grupo de Ecuador, Carolina Icaza, que ha sido nuestra mano derecha, izquierda y cerebro también, y pies para estarnos moviendo constantemente dentro de este proyecto. Este, y a todas las personas que insisto que han sido parte, porque se entrevistó a mucha gente durante este proyecto, se las agradece bastante. Y sin ánimo de dejarlos de lado, obviamente Miguel, Cifuentes y a Jacqueline por todo el aporte que han hecho ellos, aporte de conocimientos que han hecho estos 2 días, muchísimas gracias. Con estas palabras, y ya atrasados un poco con 3 minutos, doy por cerrado el webinar, agradeciéndole a todas las personas. Por favor, en el link de aquí, no se olviden de haberse registrado, por favor, para poder generar los certificados de asistencia a cada uno de ustedes. Y eso se va a generar en las siguientes semanas, en conjunto con todo el proceso de los videos, para que tengan ustedes la información que han requerido o que han estado solicitando o que les ha gustado también del webinar, ¿sí? Muchísimas gracias y esto sería todo. Muy agradecido por la invitación y la atención de todos. Gracias. Gracias, Jackie. Gracias a Gracias a todos. todos por la atención.